Dios les bendiga, Dios les guarde en esta noche, que esperamos que el Señor nos derrame bendiciones como siempre. Amén. Cuando estamos reunidos. Y en esta noche vamos a pedirle a nuestra hermana Joan que ella haga una presentación y que haga una oración y que se cante un coro también. Gloria a Dios. Amén. Amén, amén. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Gracias por estar presentes una noche más, hoy jueves en el estudio bíblico. Hoy estaremos estudiando Apocalipsis 18 bajo el tema La caída de la Gran Babilonia. La semana pasada aprendimos quién era la Gran Babilonia, así que hoy vamos a ver su caída. Gloria a Dios, recordemos que todo esto va a suceder después que la iglesia sea arrebatada. Amén, y nos estaremos gozando allá en los cielos. Así es, Amén. sí, Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, mi Dios amado, gracias, mi Dios eterno, por este día, Padre de la gloria. Señor Jesús, encomendamos nuestras vidas a ti, Padre de la gloria. Queremos que tú dirijas nuestros pasos, Señor amado, y que seas tú impartiendo sabiduría en cada uno de nosotros, Señor Jesús. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia, Señor de la gloria. Sé tú, Padre de la gloria, quitando todo aquello que no te agrade de nosotros, mi Dios. Queremos ser vasos frágiles en tus manos, mi Dios, y que tú nos des forma como el barro Sí, da, Dios. como el alfarero da forma al barro, Señor amado. Padre eterno, transforma nuestras vidas, Señor de la gloria. Queremos recibir tu palabra, Señor amado. Queremos recibir, Señor, manjar del cielo, mi Sí, Dios de la Dios, gloria. aleluya. Y recibir, Señor Jesús, todas aquellas cosas hermosas que tú tienes preparadas para nosotros, mi Dios. Imparte sabiduría en Oscar en esta noche, Señor amado. Sí, Sé Dios. tú hablando a través de él, mi Dios de la gloria. Unge sus labios, unge su garganta, Señor Sí, amado. Padre, por Queremos favor, recibir tu palabra, Señor amado. Queremos vivirla, Gloria a Señor tu Jesús. nombre. Y queremos impartirla, Señor amado, para que otros vengan a tus caminos, Padre de la gloria. Sé tú obrando, Señor Jesús, glorificándote en medio nuestro, Señor amado. Oh Padre eterno, obra en nuestras vidas grandemente, Padre de la gloria. Mira al que no te conoce, Sí, Padre Señor amado. Santo, Ten mi Dios. misericordia de su alma, Sí, Padre de la Señor. gloria. En Sí, esta por favor, hora, Señor. Señor Jesús. Toca su corazón, que tu Gloria Espíritu a tu Santo, nombre. mi Dios amado, llene su vida, Padre de la gloria, y Gracias, reconozca, Dios Padre eterno, que sin ti, Señor amado, no somos nada. Sí, Que aquel sí, que se Dios. encuentra apartado, mi Dios de la gloria, hoy es el día en que tú, Señor amado, le esperas con los brazos abiertos, mi Dios. Sí, No Señor. importa en la Alabanza condición a en la que se tu nombre. encuentren, Padre de la gloria. Alabanza Tú nos al amas, Señor. Señor amado, tal y cual somos, Señor Gloria a Jesús. Dios. Perdona nuestros pecados, mi Dios Por amado. favor, Señor. Perdónanos, Señor Jesús. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre eterno, sabiendo que Gracias, todo, Señor Dios amado, mío. todo está bajo tu control, Señor Jesús. Sí, Gracias, Señor, Padre. en ti Sigue confiamos, glorificándote en medio de tu Señor. pueblo, Señor amado. Sana a los enfermos, mi Dios amado. Sé tú obrando, Señor Jesús, y glorificándote, Padre de la gloria, en cada uno de ellos, Señor Jesús, para gloria y honra tuya, mi Dios Aleluya. amado. Tú eres el Dios de poder, tú eres el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Gloria Y a tu Dios. palabra no miente, mi Dios amado. Y tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestras enfermedades. La llevaste en la cruz del Calvario, por Sí, sus Dios. llagas hemos sido curados, mi Dios. Amén. Reclamamos esas promesas, En mi el Dios nombre amado, de Jesús. para que tú te glorifiques, Señor Jesús, grandemente en medio de nosotros. Todo esto hemos orado en nombre de tu Hijo Jesucristo. Nombre que es sobre todo nombre. Amén, 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 amén. Señor. Amén. Y como nosotros sabemos, no Sí, sabemos ni Señor. el día ni la hora en que Cristo viene. Amén. Tenemos que Sí. estar preparados como si Él viniera hoy, gloria a Dios. Amén, Cantamos ese Maranata. corito que dice: como ladrón en la noche, Como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia y ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia y ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche, que su venida será como ladrón en la noche, como ladrón en la noche, así será la venida del Hijo del Hombre. Eso lo dice la Biblia y ella no puede mentir, que su venida será como ladrón en la noche,
que su venida será como ladrón en la noche. Amén. Alabanza Gloria a al Dios, así que Señor. debemos estar apercibidos Sí, Señor. porque no sabemos ni el día ni la hora, ni aún los mismos ángeles que están allá en el cielo. Amén, sí, Saben la Señor. hora en que vendrá el Maestro, aleluya. Así que Gloria, sí, tenemos que estar Señor. preparados. Amén. En Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis de sus plagas. Amén. Alabanzas al Les Señor. dejo ahora al hermano Oscar. Bien, qué bonito, ¿verdad? La palabra del Señor nos edifica, pero también la podemos usar para alabar al Señor y glorificar su nombre. Bien, en esta noche nos toca el capítulo 18 del libro de Apocalipsis o libro de la Revelación. Y se acuerdan que en el estudio anterior, cuando estudiamos el capítulo 17, hablamos de la gran ramera, amén, la condenación de la gran ramera. Y decíamos que la gran ramera es un sistema religioso que, como dice el verso 5, dice que en su frente tenía un nombre escrito: Misterio Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y las abominaciones de la tierra. Quiere decir que este sistema religioso conserva gran parte de lo que es el sistema religioso que se diseñó, que se empezó a usar allí en Babilonia. Y desde los tiempos de Babilonia hasta el día de hoy todavía persiste ese sistema religioso que lo que ha hecho es un cambio de nombre, cambiamos. Ahora se llama de una forma, después se llama de otra. Los nombres de los dioses cambian, pero siguen siendo, ahora no se le dice Dios, ahora se le dicen los santos. La cuestión es, hermano, que ese sistema todavía al día de hoy persiste en ese sistema religioso apóstata que estábamos hablando la semana pasada. Y el capítulo 17 termina con el versículo 18 que dice: y la mujer que has visto, la gran ramera, Misterio Babilonia, es la grande ciudad que tiene su reino sobre los reyes de la tierra. Fíjense que se identifica ese sistema religioso, esa religión, con una ciudad. Y esa ciudad dice que históricamente ha tenido su reino sobre los reyes de la tierra. Y en el momento que se escribió el Apocalipsis, el apóstol Juan estaba viviendo precisamente bajo el Imperio Romano. Quiere decir que esa ciudad de la cual se está hablando ahí, esa grande ciudad que tiene su reino sobre los reyes de la tierra, es Roma. Y usted podrá pensar, bueno, pero ya el Imperio Romano ya se cayó, ya no existe. Sí, esa es una de las 7 cabezas que sufrió un golpe de muerte, pero que después volvió y se volvió a levantar, volvió a vivir. Quiere decir que el sistema religioso que se vivía para aquel tiempo todavía existe, con otros nombres, obviamente, pero sigue siendo el sistema religioso que se pasó de un imperio a otro, empezando en Babilonia, terminando en Roma, y todavía al día de hoy todavía existe. Y sobre ese sistema religioso es que el capítulo 18 le habla sobre él y habla sobre la caída, gloria al Señor, de Babilonia. Quiero empezar a leer, pero quiero que vayan tomando, que recuerden siempre que estamos hablando de un sistema religioso, pero también estamos hablando de una ciudad. Y el sistema religioso tiene su sede en esa ciudad, que es sumamente famosa, que la semana pasada también hablamos, que era conocida como la ciudad de las 7 colinas. Y decíamos, bueno, pero hay muchas ciudades que tienen 7 colinas, pero la única ciudad que tiene 7 colinas, que ha tenido reino sobre los reyes de la tierra, su poder y su control, es la ciudad de Roma. Históricamente el Imperio Romano pues controló lo que era el mundo conocido, el imperio mundial de aquel tiempo. Y en este tiempo sigue haciéndolo, pero de una forma diferente, es de forma religiosa. Vamos a empezar a leer el capítulo 18 con el verso 1, lo que el apóstol Juan, que Dios le iba revelando, Dios le iba mostrando y él iba escribiendo, qué es lo que él escribe y describe en este lugar. Vamos a ver, capítulo 18, verso 1 dice: y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo, teniendo grande poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria. Un ángel bien impresionante, hermano, que cuando desciende, esa gloria que resplandecía, que salía de él, iluminó toda aquella zona. Amén.
Y el verso 2 dice, y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo, caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarda de todo espíritu inmundo. Mire, dice, y guarda de todas aves sucias y aborrecibles. Aquí nos está describiendo la ciudad. Amén. Dice que es caída. En Apocalipsis 14, verso 8, vamos a ver que ya se estaba hablando de la caída de Babilonia anticipadamente, pero que en este capítulo 18 es que se viene a cumplir realmente esa caída. Vamos a leer, pedirle a mi hermano Leonardo que lea capítulo 18, verso 8, perdón, capítulo 14, verso 8 de Apocalipsis. Dice, y otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Fíjese que ahí se estaba ya hablando de la caída, todavía no ha sucedido, pero Dios está desde el principio ya anunciando lo que va a ser más adelante. Y aquí se está hablando, este ángel ya está profetizando, diciendo con anticipación que Babilonia ya es caída. Todo lo que Dios determina que va a hacer es como ya si hubiera sucedido ya. Por eso que dice, ya es caída. Ya es caída. Aquella gran ciudad porque ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Fíjense que el sistema religioso que está en esa ciudad ha tenido impacto en muchas naciones del mundo. Por eso que dice que ha dado a beber del vino de la ira de su fornicación. Quiere decir que de lo que ella enseñaba, mucha gente compartieron. Por eso también se le llama una gran ramera. Amén. Fornicó con todos los reyes de la tierra, los gobiernos. Amén. Históricamente hablando, pues ya sabemos de qué se trata. ¿Quién es esa Babilonia? También nos habla de ella anticipadamente el capítulo 16, el verso 19. Vamos a leerlo, por favor. Y dice, y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Nuevamente se está presagiando, se está profetizando anticipadamente la caída de Babilonia. En ese versículo 19 habla de 2 ciudades. Dice, y la grande ciudad fue partida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Cuando estudiamos ese capítulo, dijimos que esa grande ciudad, se está hablando de Jerusalén. Jerusalén es la grande ciudad que fue partida en 3 partes. ¿Por qué? ¿De qué está hablando? Cuando venga la segunda venida de Cristo, que todavía lo vamos a discutir más adelante, en el capítulo 19, cuando el Señor ponga su pie sobre el monte de los olivos, dice que eso se va a hacer un grande valle en ese lugar. La ciudad se va a dividir en 3 partes. Pero más adelante, en ese mismo versículo, nos habla, y en la mitad dice, y la grande Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino de la indignación de su ira. O sea, que el juicio que esa ciudad, ese sistema religioso que se practica, o que esa ciudad es el centro de eso, va a llegar el momento donde Dios va a hacer juicio sobre ellos. Por cuanto Dios es justo. Porque a veces pensamos, pero ¿por qué Dios no ha hecho justicia? ¿Por qué Dios no hace ya esto? No se preocupe, que el tiempo está en las manos de Dios. Amén. Que Dios, aunque se tarde, nunca llega tarde. Llega a tiempo. Amén. Parece un poquito un trabalengua, pero fíjese y piense para que usted vea que es cierto. Que para los efectos nuestros se está tardando. Pero para los efectos de Dios no, Él va a llegar justo a tiempo. En el momento preciso. Quiere decir que ya vemos en 2 ocasiones, pero vamos a ver en una tercera ocasión más donde se menciona esa Babilonia la grande que ya es caída. Capítulo 17, verso 5. Vamos a leerlo, por favor. Dice, y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia, la grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Ajá. Está hablando, amén, de lo mismo, de esa gran ramera, que también se le conoce como Babilonia la grande, amén. Gran ramera porque es un sistema religioso, no es una novia pura y santa, como la que el Señor tiene, que es su iglesia. No, es una iglesia falsa. Una iglesia que ella dice que es la iglesia, pero realmente no es una iglesia, es una gran ramera. ¿Por qué? Porque fornica con todos los reyes de la tierra. Amén.
Fíjense que lo más que la palabra del Señor nos enseña, nos muestra a nosotros es mantenernos como separados del pecado, apartados de las cosas que el mundo practica. Sin embargo, la novia de Cristo hace eso, pero esta falsa novia, porque Satanás siempre lo que hace es imitar lo que Dios hace, tiene también su iglesia. Esa es ramera, esa fornica con todo el mundo. Amén. En aras de unidad, sacrifica todo lo que tenga que sacrificar, porque tenemos que estar unidos sí o sí. Y en la palabra no nos enseña las cosas así. Amén. Quiere decir que ya se venía profetizando la destrucción de la religión apóstata y verdaderamente hereje, la ciudad que le servía de sede, y la ciudad que le servía de sede a esta, que es la ciudad de Roma. Amén. Porque yo digo verdaderamente hereje, porque en base a una acusación de ser hereje, se cometieron muchas injusticias, muchos crímenes, que de eso vamos a hablar ahora dentro de un momentito. Amén. Porque dice la palabra que en sus manos se ha encontrado la sangre de los mártires de Jesús. Amén. De las personas que le sirvieron verdaderamente al Señor. Bien, todo eso con el versículo 2. Y vamos al versículo 3 ahora. Gloria al Señor. No, todavía no. Yo quisiera que mi hermana Joan leyera, amén, en el libro Apocalipsis, un libro abierto para hoy. La página 245, tenemos allí, amén, una notita que yo la encontré muy interesante, muy acorde a lo que estamos hablando, para traerla en este momento. En la página 145, por favor, hermana Joan, lea. Amén. Dice así: así como la antigua ciudad de Babilonia fue hecha habitación de demonios, así también la ciudad de Roma, sucesora y sede del culto babilónico, y donde mora Satanás, es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucia y aborrecible. Amén. Fíjense que en ese mismo verso 2, la segunda parte, que dice que Babilonia se ha hecho habitación de demonios. Habitación de demonios. ¿Cuántas acusaciones terribles a cada rato se descubren? No, porque hemos descubierto que había una red de pedofilia. Terrible, hermano. ¿Sabe cuántas veces ha tenido que esa organización religiosa pagar indemnizaciones en las cortes, en los juzgados, por causa de las demandas, por causa de los abusos a los niños, a los menores de edad? Amén. ¿Por qué? Porque la pedofilia ahí es muy corriente y otras cosas. Se ha hecho habitación de demonios. Y dice ahí, habitación de demonios, amén, y de todo espíritu inmundo, vamos, todas las jerarquías satánicas, y guarda de todas aves sucias y aborrecibles. Amén. Fíjense que la Babilonia antigua, la primera, también le pasó lo mismo, y esta viene haciendo igual. Vamos a leer Isaías capítulo 13, verso 19 al 22, pero esto es lo que vamos a leer ahora en relación a la Babilonia física, a la antigua. ¿Qué sucedió con esa ciudad? Vamos a leerlo, por favor. Dice: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni hincará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí bestias fieras, y sus casas se llenarán de hurones. Allí habitarán hijas del búho, y allí saltarán peludos. Y en sus palacios gritarán gatos cervales, y chacales en sus casas de deleite. Y abocado está a venir su tiempo, y sus días no se alargarán. Amén. Fíjense, esa antigua ciudad que fue preciosa, maravillosa, la ciudad de los jardines colgantes de Babilonia, de tantas cosas, hermano, vino a ser ¿qué? Vino a ser un lugar donde lo que viven son animales salvajes, que los menciona ahí. Pues eso es un tipo de lo que va a pasar con esta otra también. Pero esta más bien en tipo espiritual, porque está hablando de demonios, amén, está hablando de espíritus inmundos, aves sucias y aborrecibles. Está hablando en el sistema, en el sentido espiritual, pero el mismo abandono, la misma suciedad y asquerosidad
que sucedió allí. También en Isaías 34:14 nos habla sobre cómo quedó la condición de la antigua Babilonia. Dice, y las bestias monteses se encontrarán con los gatos cervales, y el peludo gritará a su compañero, la lamia también tendrá allí asiento, y hallará para sí reposo. Fíjense que la ciudad de Babilonia nunca se pudo reconstruir. O sea, fue una ciudad que Dios maldijo por causa del pecado, por causa de la profundidad del abismo a donde llegaron en términos espirituales. Dios maldijo esa ciudad y nunca más se pudo levantar. No sé si me acuerdo bien, pero hace unos años atrás, cuando el dictador dictador Saddam Hussein, que estaba en Irak, de alguna manera hizo un intento como de reedificar a Babilonia, porque físicamente estaba allí en donde lo que es Irak hoy. Pero eso nunca se llegó a hacer, porque la maldición de Dios, hermano, cuando Dios maldice una ciudad, esa ciudad no se levanta más. ¿Se acuerdan cuando Jericó también fue maldita por Josué? No se pudo levantar jamás. Bien, entonces quiere decir que la moderna Babilonia, que estamos hablando que es Roma, que lo estamos viendo por la palabra de Dios, le va a suceder exactamente lo mismo que la antigua Babilonia. Amén. Y vamos entonces a leer el capítulo 18, el verso 3. Dice de la siguiente manera: porque todas las naciones han bebido del vino de la ira de su fornicación. Fíjese, todas las naciones de alguna u otra forma han compartido la enseñanza, lo que se habla allí, lo que se dice. Amén. Y no es raro ver usted los gobernantes, mire, los presidentes de los Estados Unidos, cuando empiezan en su mandato, su periodo de presidencia, donde primero van a ir a hacer un viaje al Vaticano. Dios mío. A recibir la bendición del Papa. ¿Desde cuándo? Pues hace muchos años. Ellos entienden que eso es una de las primeras cosas que tienen que ir a hacer. A ver a este hombre y recibir de este hombre pues una bendición. Que no es bendición, hermano. El que bendice es Dios. Amén. Nosotros los seres humanos no podemos bendecir, y menos uno que es una persona que está bien lejos de Dios. Amén. Amén. Yo le puedo decir a usted, con la mejor intención mía de mi corazón, a mi hermano Leonardo, hermano, que Dios te bendiga. Amén. Pero yo no te puedo bendecir, porque yo no soy Dios. Yo no soy fuente de bendición para otros, sino que la única fuente de bendición es ¿quién? Cristo. Amén. Es Dios. Es Dios. Amén. Como la antigua bendición sacerdotal que dice que Jehová te bendiga y te guarde y que haga resplandecer su rostro sobre ti. O sea, esa era la bendición que se hacía. Pero ahora queremos nosotros ser los que bendecimos a los demás. Y somos los que tenemos poder en la boca para muchas cosas que no es verdad. O sea, estamos tomando el lugar de Dios ya. Hermano, vamos a recapacitar y vamos a volver a las sendas antiguas y a volver a hacer el evangelio como era antes. No lo modernicemos, porque el evangelio no hay que modernizarlo. Amén. Hermano, pero que los tiempos han cambiado, mira, hermano, el diablo no cambia, Dios tampoco, y los seres humanos somos iguales. ¿Cuál es el problema? Amén. Volvamos a las primeras obras, que eso es lo que Dios espera de nosotros. Entonces, el vino de la fornicación, el vino de la ira de su fornicación, todos los reyes de la tierra lo han compartido, todas las naciones. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes, mire esto, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Eso genera ganancias económicas gigantescas a muchas personas. ¿Por qué? Vamos a leerlo más adelante. Toda la mercadería que se hace, amén, en ese sistema religioso y que le genera ganancias tanto al sistema religioso como a toda la gente que se compromete con ellos. Amén. Lo vamos a ver ya mismito. Y el verso 4, esto es importante para nosotros los cristianos que le servimos al Señor. El verso 4, escucha bien esto. Y oí otra voz del cielo que decía, mire lo que dice esta voz: salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Alabanzas al Señor. Mire, hay una exhortación de Dios al pueblo de Él, a su pueblo. Esto se puede interpretar de dos formas.
Forma número 1, que dentro de este sistema religioso hay gente que son pueblo de Dios, o son gente que son llamadas por Dios, y Dios quiere salvarlos, Dios quiere rescatarlos, pero tiene que sacarlos de ahí. Y le dice, salid de en medio de ella, de esa gran ramera, de esa ciudad. Amén. En términos físicos y espirituales. Alabanzas al Señor. Amén. Quiere decir que, como muchos de nosotros, en algún tiempo de nuestra vida, casi siempre al principio, fuimos parte de este sistema religioso, pero el Señor nos sacó de allí, nos rescató. Y hemos conocido realmente a nuestro Salvador, a nuestro Señor. Amén. Y hemos rechazado todo aquel sistema religioso. Pero también se puede interpretar de otra forma. Y aquí es bien interesante porque a veces no sabemos que estamos cayendo en esto. Y es esta otra forma, alabanza al Señor. Cuando dice, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Otra cosa es que pueda haber pueblo de Dios, evangélicos, cristianos, amén, pentecostales, gloria a Dios, y están metidos en ese sistema. ¿Y qué hacen allí? Pues, porque a veces se nos dice, pues tenemos que unirnos. Es que ellos son otra denominación cristiana. No, hermano, no son otra denominación cristiana. Los cristianos no son idólatras. Pero no miremos las cosas que nos separan, miremos las cosas que nos unen. No. Dios no te quiere así. Mire, Dios es un Dios celoso. Dios cela lo de Él. Vamos a leer un momentito, 1 Corintios capítulo 5, verso 11. Gloria al Señor, para que usted vea la exhortación que le hace a los cristianos, los que le servimos al Señor. Capítulo 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 5, verso 11. Amén. Sí. Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Mire eso. Parece duro, ¿verdad que sí? Amén. Ok. Pero claramente la palabra nos dice, nos exhorta. Mire, a Dios no le gusta lo que se llaman los yugos desiguales. Todo el mundo dice, no, pero el yugo desigual es que no se junte uno con quien tú busques pareja, sea con uno que sea cristiano igual que tú. No, el yugo desigual es en muchas cosas. Amén. Eso es una de ellas. Pero hay otras cosas más. Alabanzas al Señor. Mire, se lo voy a leer otra vez. De como lo dice en mi Biblia, en una versión antigua que yo tengo, la Reina Valera de 1865. Mire cómo dice. Mas ahora os he escrito, dice el apóstol Pablo bajo la unción del Espíritu Santo, que no os acompañéis. Escúchame, que no te acompañe, que no ande con alguien, que si alguno llamándose hermano, ese es un hermanito de la fe, ese es otro cristiano igual que yo, amén, fuere fornicario o avaro, mire, fornicario o avaro, o idólatra, o sea que adora ídolos, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Pero, dice, pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Y cómo le vamos a predicar la palabra? Pero si para predicar la palabra, tú no tienes que andar con esa persona todo el tiempo para arriba y para abajo. Tú estás para estar con ella cuando tú le vas a predicar la palabra. Amén. Pero la palabra te dice y te exhorta aquí claramente, amén, que no os acompañéis. Que si alguno que se llama ser hermano, amén, dice, no, nosotros somos hermanos, porque mira, somos todos cristianos. A mí me decían eso cuando pequeño. Decían, todos somos cristianos. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que no todos somos cristianos. Somos criaturas de Dios. Pero para ser cristiano hay que ser hijo de Dios. Y dice la Biblia, dice que a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a los que les recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hay que recibirlo. Hay que recibir a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Amén. Eso no es automático. Usted no nace cristiano. Amén. Todos los niños nacen y son inocentes. Pero en un momento dado, cuando pierden la inocencia, hay que evangelizarlo. Hay que traerle la palabra. Hay que presentarle a Cristo para que los reciban. Amén. De ahí en adelante son cristianos. Amén, hermano. Amén, que sí. Y parece duro, pero eso es lo que la Biblia enseña. Yo no puedo enseñarle a usted algo
para que usted diga, bueno, mira, qué bonito, pues mira, que no, yo tengo que enseñarte algo que lo diga en la palabra de Dios. Amén. Amén. Como dijo aquel hombre cuando justamente, ¿verdad? Juan Hus, que fue un mártir del Evangelio, que dice, yo prefiero herirte con la verdad que matarte con la mentira. Hermano, me has herido, me has dicho la verdad y me he herido. Qué bueno. Te voy a borrar de Facebook. ¿Me quieres borrar? Bórrame. Pero ¿sabes qué? Prefiero que te enojes conmigo, Amén. que te hiera, pero que te enteres, porque esa verdad, un poco dolorosa y fuerte, te va a hacer sano. Amén. Alabanzas al Señor. Mientras que la mentira bonita, preciosa, o qué bonito, pero es una mentira, te va a matar eventualmente. Es un veneno que sabe bien. Hermano, ¿qué tú prefieres? Yo prefiero vivir, aunque la verdad me duela. Amén. Y me confronte y me diga, tú estás mal, necesitas arreglarte. Y primero me enojo, después digo, es verdad, yo necesito arreglarme. Amén, que sí. Alabanzas al Señor. Quiere decir que no podemos juntarnos, no nos ha llamado Dios a hacer eso con personas que fueran fornicarios o avaros, o idólatras, o maldicientes, o borrachos, o ladrón. Dice, con el tal ni aún comáis. Vamos a leer Amós 3:3. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Amén. Ya vimos un texto en el Nuevo Testamento, ahora vamos a ver uno en el Antiguo Testamento. Dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Amén. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Verdad que no? Sí, es una pregunta. Es una pregunta. Es verdad. Es una pregunta. ¿Andarán dos juntos? Yo creo que no. O como dice un refrán del mundo, dijo con quien anda. Quiere decir que el que anda con un cojo termina cojeando también. Entonces, ¿qué nos dice la palabra aquí? Que salgamos de en medio de ella. Dice, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Mira, hermano, ¿qué significa salir de en medio de ella? Físicamente y espiritualmente, las dos formas. Amén. No físicamente, pues yo no voy a un templo católico, yo no voy a una misa, no voy a nada de eso. Ok. Pero no a veces compartimos doctrinas católicas, enseñanzas que son disfrazadas de evangelio. Mire, yo empecé en el evangelio en el 1977, con 24 añitos. Era joven, pero ya estaba casado y tenía un niño. ¿Y sabes qué? Que yo conocí el evangelio desde ese tiempo. Y desde ese tiempo al día de hoy, en el 2021 en que estamos, hermano, yo he visto el evangelio cambiar muchas cosas. Amén. Y yo digo, o yo estaba mal, o todos los que estaban conmigo en aquel tiempo estaban mal, y ahora estamos bien. O estábamos bien antes y ahora estamos mal. ¿Por qué? Porque hay cosas que parecen, dice, eso no es un problema muy grave, eso no es una doctrina de salvación. Pero mira lo que le estoy hablando. La ramera católica romana enseña y dice que no hay rapto y que tampoco va a haber gran tribulación, porque ya eso sucedió en los tiempos cuando el ejército romano invadió a Jerusalén, destruyó el templo, destruyó la ciudad, y todo eso que se menciona en Mateo 25, en el libro de Apocalipsis, todo eso fue para aquel tiempo. Y que estamos viviendo en el milenio. Amén. ¿Sabe dónde yo escuché eso últimamente? No en la iglesia católica, que es de donde salió. Lo estoy escuchando en las iglesias evangélicas. ¿Y qué pasó? Salí de en medio de ella, pueblo mío. Todavía, hermano, estamos cambiando el evangelio para que se parezca a aquel, para poder todo el mundo estar juntos, para que ahora todos somos cristianos, porque supuestamente tenemos que arreglar el mundo para que el Señor pueda venir. Y tenemos que empoderarnos. ¿Qué quiere decir empoderarnos? Controlar todos los poderes, todo el poder controlarlo. Hermano, eso es lo que le abre la puerta al anticristo. Tremendamente. Le abre las puertas de par en par al anticristo. ¿Es lo que les quiero decir? Entonces quiere decir que el pueblo del Señor metido en un sistema doctrinal que viene de la Iglesia Católica. Y lo estamos recibiendo como si fuera de toda la vida. Y somos bien elocuentes explicándolo.
Tremendo. Asombramos a todo el mundo, pero todos son mentiras, hermano. Amén. Tenemos que salir de ese sistema religioso ya. Tenemos que de ese sistema de creencias, porque eso no es cristiano. Dios no nos quiere mezclándonos con eso. Con el movimiento ecuménico, que se llama, que todo el mundo, ahora todos somos cristianos. Leonardo, no hay problema ninguno, Leo. Todos vamos para el cielo. ¿Ves lo que les digo? Sí. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Al Señor le preguntaron una vez, ¿son muchos los que? Son pocos los que se salvan. Entonces, si me dice la palabra, que el Señor dijo textualmente que son pocos los que se salvan, ¿cómo es que ahora yo voy a meter a todo el mundo al cielo, hermano? Porque soy más bueno que Dios. Vamos a pensar las cosas. Amén. Y dice la palabra, salid de en medio de ella, pueblo mío. Tenemos que salir ya de ahí. El verso 5. Porque sus pecados han crecido y han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Oiga eso, a Dios no se le olvida nada. Tornarle a dar así como ella os ha dado, y pagarle al doble según sus obras. Y el cáliz que ella os dio a beber, darle a beber doblado. Le van a dar el doble de lo que ella le dio a los demás. Alabanzas al Señor. Y el verso 7 dice, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto le da de tormento y de pesar, porque dice en su corazón, ella dice en su corazón, yo estoy sentada, reina, no soy viuda y no veré duelo. Eso es lo que ella dice. O sea, ella es la dueña de todo, está muy bien. La economía está perfectamente bien. La opinión de todo el mundo, oh, qué tremendo, es un sistema religioso muy bueno. Cuida a los pobres, los huérfanos, amén, a los desvalidos, muy bien. Y se ve bien en un sistema donde eso no es malo, hermano, hay que cuidar de los que están en una condición pues mala. Pero ese no es el sistema, eso no es la manera de nosotros alcanzar la salvación y el favor de Dios. Eso es una consecuencia de que le servimos a Dios. Amén. Pero no es el medio para poder llegar hasta Dios. Dice el verso 7, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto le da de tormento y de pesar, porque dice en su corazón, yo estoy sentada, reina, y no soy viuda, y no veré duelo. Por lo cual en un día, mire esto, en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque fuerte es el Señor que la juzga. Viene juicio, pero juicio terrible. Y llorarla han, y plañirse han sobre ella los reyes de la tierra. Obviamente, en la tierra, los reyes de la tierra, pues les va a doler, pobrecita. Tanto que nos generaba. Los cuales han fornicado con ella y han vivido en deleites, cuando ellos vieren el humo de su encendimiento. Estando lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay, de aquella gran ciudad de Babilonia, aquella fuerte ciudad, porque en una hora vino tu juicio. Fíjese, hermano, cómo se lamenta y se duelen precisamente los que están en la condición igual que ella y que se estaban beneficiando de ese sistema religioso. Y los mercaderes de la tierra llorarán y se lamentarán sobre ella, porque ninguno compra más su mercadería. Oh, pero hay mercadería ahí, y mucha. Dice el verso 12, la mercadería de oro, plata, piedras preciosas, margaritas, y de tela de lino fino, y de púrpura, y de seda, y de grana, y de toda madera de tuya, y de todo vaso de marfil, y de todo vaso de madera, las más preciosas, y de bronce, y de hierro, y de mármol. Vamos, que no le falta nada. Y canela, y olores, y ungüentos, e incienso, y vino y aceite, y flor de harina, y trigo, y bestias y ovejas, y de caballos, y de carros, y de siervos, y de almas de hombres. También negocian con las almas de los hombres. ¿Cómo se puede negociar con las almas de los hombres? Pues se puede negociar cuando a ti se te dice que un familiar tuyo que ha muerto, ahora está en el purgatorio y va a estar allí en fuego y en tormento. No está en el infierno, está en un lugar que no, en la Biblia no le explica en ningún sitio. Solamente los libros apócrifos, aquellos que nunca realmente fueron inspirados, dan
una puerta abierta para tratar de explicar el purgatorio, pero tiene que ser en los libros apócrifos, porque en la Biblia inspirada por Dios no aparece nada sobre eso, ese lugar intermedio. Pues ¿sabe cómo se hace mercadería con las almas de los hombres? Cuando hay que pagar para que el alma de un familiar nuestro salga de pena y vaya a descansar. Y hay que pagar, las misas hay que pagarlas. Amén. La Biblia dice, dad por gracia lo que por gracia recibiste. Pero como eso no se recibió por gracia, pues hay que pagarlo. Entonces hay que pagar unas misas. Amén. Fíjese que hoy no se habla mucho de eso, pero eso sigue activo. Eso no se ha cambiado ni ha pasado una ley prohibiendo eso. Eso sigue igual. Hay una anécdota que yo no sé qué tan cierta será, pero esta señora que era viuda iba donde el señor cura y le decía, todavía mi marido está en el purgatorio, y el cura dice, sí, hay que seguir haciéndole misa para pagarle, sacarlo poco a poco. Sí. Pero mira, te tengo una buena noticia, le dice el cura. Ya está casi afuera. Tiene un pie adentro y un pie afuera. Y le dice ella al cura, ¿cuál es el pie que tiene adentro? El izquierdo. Pues vamos a dejar las misas porque esa pierna era de palo. No hay problema. Da ganas de reír, pero ¿sabe una cosa? Pasa en serio. ¿Cuántas personas no le dedican a los ídolos? ¿Amén? Y antiguamente, cuando una jovencita quería que San Antonio le consiguiera un novio, ¿verdad? Si no le consigue un novio, o sea, ¿qué hacía con San Antonio? Lo ponían de cabeza detrás de la puerta, con la cabeza para abajo. Ahí tiene hasta que no me consiga un novio, no tender eso. Y para usted parece una ridiculez, pero para ellos era muy real. Como un caso que se lo vivía. Sí, como un caso que sí, yo no lo vi así, pero estuve en el lugar y me enteré cuando sucedió, viviendo en un pueblo de Cádiz. Cuando estábamos trabajando en el campo misionero, un día apareció una imagen del gran poder de Dios, de como una mezquita, un sitio, ahora no me acuerdo el nombre. Apareció una estatua, una imagen del gran poder de Dios con un brazo partido. Se lo partieron. Y rápido dijeron, estos son los evangélicos, ya están rompiendo las imágenes, yo esto, lo otro. Pero cuando encontraron al que fue, no, era uno que era devoto del gran poder de Dios. Y le pregunta, ¿por qué usted le partió el brazo a la imagen? Porque el equipo mío de fútbol, el de Cádiz, perdió. Y yo le había dicho que si ganaba, qué sé yo, pero que si perdía le iba a partir un brazo. Y fue y se lo partió. Santo Dios. La cuestión es que como el ídolo no está vivo ni nada, pues tampoco se quejó. ¿Ves lo que les quiero decir? La gente piensa que eso es real. O sea, ellos no lo ven, tú lo ves, eso es una estatua, eso no tiene, pero ellos no lo ven así. Lo ven de otra manera. Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Alabanzas al Señor. Estamos viendo que este sistema religioso mercadea, dice, inclusive con las almas de los hombres. Y vamos al versículo 14. Y las frutas del deseo de tu alma se apartaron de ti, y de todas las cosas gruesas y excelentes te han faltado, y de aquí en adelante ya no hallarás más estas cosas. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido por ellas se pondrán a lo lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando, y diciendo, vuelven y dicen, ay de aquella gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, mira los colores, púrpura y de grana, y estaba dorada con oro, adornada de piedras preciosas y de perlas. Ahí le está dando una descripción, hermano, de la riqueza y de con la ostentación que viven esas personas. Avanzar, Señor. Amén. Porque en una hora han sido desoladas tantas riquezas, y todo gobernador y toda compañía que conversa en las naos, que son los barcos, las naves, y marineros y todos los que trabajan en la mar, se estuvieron de lejos. Y viendo el humo de su encendimiento, dieron voces diciendo, ¿cuál ciudad era semejante a esta grande ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, esos duelos, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo otra vez, ay de aquella gran ciudad, en la cual todos los que tenían naos en la mar
se habían enriquecido por razón de su costosa magnificencia, porque en una sola hora ha sido asolada. Regocíjate sobre ella, cielo. Fíjense, tanta tristeza en la tierra entre la gente, amén, que compartía, que mercadeaba con este sistema. Pero en el cielo, mire lo que está pasando, verso 20. Regocíjate sobre ella, cielo, y vosotros santos y apóstoles y profetas, porque Dios os ha vengado en ella. Y un fuerte ángel tomó una piedra como una grande muela de molino y echóla en la mar, diciendo: con tanto ímpetu será echada Babilonia, aquella gran ciudad, y no será jamás hallada. Y voz de tañedores de arpa y de músicos y tañedores de flauta y trompeteros no será más oída en ti. Y todo artífice de cualquier oficio que fuere no será más hallado en ti. Y voz de muela no será más oída en ti. Y luz de candela no alumbrará más en ti, y voz de esposo y de esposa no será más oída en ti, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra. Oiga esto, porque por tus hechicerías todas las naciones fueron engañadas. Ahora mira el verso 24, tremendo, hermano. Y en ella se halló la sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido matados en la tierra. Fíjese que no es una sola cosa mala, son muchas. Pero mire esta que es bien mala. Estamos hablando de que allí se halló la sangre de los profetas, de los santos, de todos los hombres que han sido muertos en la tierra. Vamos a leer, voy a pedirle a mi hermana Joan, por favor, que en el libro Babilonia, Misterios Religiosos, hay una notita que quisiéramos compartir en la página 166. Gloria al Señor. Amén. Antes de leer, si no están escuchando bien el audio, salga de la aplicación y vuelva y entre, porque ya corroboramos aquí y se escucha, para entonces saber si puede escucharnos bien o no. Cierra la aplicación y vuelve y entra el video y nos deja saber si puede escuchar entonces. Verifiquen el internet también. Amén. Hagan ese chequeito, porque a veces una cosa tan sencilla como esa, salirse y volver a entrar, Eso es así. se arreglan muchas cosas. Gloria al Señor. Okay. Amén. Vamos a leer. Y no solamente eran individuos y pequeños grupos, los torturados y asesinados. Oigan eso, que pensamos, ahí está la sangre de los santos, pobrecitos. Pero hubo multitudes que también fueron asesinados. Escucha eso. Y no solamente eran individuos y pequeños grupos los torturados y asesinados, sino que este era también el destino de ciudades enteras que rechazaban los dogmas del romanismo. En 1209, en 1209, por ejemplo, la ciudad de Béziers fue tomada por los cruzados, a quienes el Papa había prometido que si se alistaban en la guerra contra los herejes, entrarían directamente al cielo cuando murieran, sin necesidad de pasar por el purgatorio. Ok, esperad un segundo. Lo que estamos hablando, lo que está leyendo ella, es un capítulo entero que tiene ese libro. El libro se llama Babilonia, Misterios Religiosos, que lo he mostrado en ocasiones anteriores aquí en el estudio. Ese capítulo entero habla sobre la Inquisición. La Inquisición, que también tenía otros nombres, como el Santo Oficio o la Santa Inquisición, que de santo no tenía nada, porque ¿qué de santo tiene asesinar personas que le sirven a Dios? Pues será el santo demonio, ¿no? Pero fíjese esto, que esas ciudades que está mencionando ella son ciudades en Francia. Y a los soldados, a los cruzados, ¿se acuerdan las cruzadas? Nosotros, por eso es que yo no me gusta nunca mencionar una campaña evangelística, no me gusta llamarle una cruzada, porque las cruzadas eran para asesinar y para matar. Y no eran invocaciones, o sea, no eran cosas que Dios decía. Reúneme un ejército y vayan a la ciudad de Jerusalén a tratar de liberarla de los musulmanes. No era Dios, era el sistema religioso que manda asesinar, no solamente personas individuales, sino poblaciones enteras.
¿Qué es lo que ella está leyendo ahora? Por favor, sigue. Ajá. Varios historiadores relatan que 60.000 personas en esta ciudad perecieron por la espada de esos hombres, mientras que la sangre corría por las calles. En 1211, en Lavaur, el gobernador fue colgado de la horca y los ciudadanos del pueblo quemados vivos. Los cruzados asistían a misa solemne por la mañana y luego procedían a tomar otros pueblos del área donde la gente había rehusado aceptar el dogma católico. Se estima que en este sitio perdieron la vida 100.000 albigenses en un solo día. Sus cuerpos fueron amontonados y quemados. El clero dio gracias a Dios por la grandiosa victoria para la iglesia y se compuso un himno para cantar en honor de esa victoria. Fíjense, estamos hablando de los albigenses. Eso fue en el sur de Francia. También hubo otro grupo que le llamaban los hugonotes. También fueron todos asesinados. O sea, los países que ustedes ven que se conservan siendo católicos, yo digo católicos entre comillas, porque realmente la mayor parte de la población no es creyente. Pero eso llegó a base de la sangre de muchas personas. Y a esos soldados cruzados se les ofrecía y se les decía que cuando ellos mataban herejes, pues ellos no iban a pasar por el purgatorio, ellos iban directo para el cielo. Yes. Morían aquí matando gente y iban para el cielo. Fíjense, qué cosa tan triste, una persona que viva de esa manera y al final termina en el infierno y dirá, pero ¿y dónde está el cielo que me prometieron? Ujú. Y el ángel le dirá, pues mira, pregúntale al que te lo ofreció, que lo tienes ahí al lado. Está compartiendo el fuego del infierno contigo. Mira, hermano, eso es historia. Uno puede decir, eso no fue verdad, eso no fue cierto. Hermano, métase en una enciclopedia, métase, investigue. Mire, nuestros recursos son dos. La palabra de Dios, investigue la historia también. Y compare las dos cosas. Amén. No crea las cosas porque se le dicen. Lo que yo estoy diciendo ahora, no me crea, búscalo, investigue. Amén. A ver si es verdad. Y usted verá y se convencerá por sí mismo. Pero históricamente hablando, la Santa Inquisición Católica Romana, que empezó en Europa y también pasó a América más adelante, cuando vino la colonización europea en América, todo eso es histórico. ¿Cuántos mataron? Pues llegan a millones de personas. Amén. Y por eso es que esta palabra dice aquí al final, y en ella se halló la sangre de los profetas y de santos y de todos los que han sido matados en la tierra o muertos. Amén. Quiere decir, hermano, Dios va a juzgar esto. Dios va a juzgar este sistema religioso, que al día de hoy es sumamente poderoso. Históricamente lo fue. En la Edad Media, definitivamente en Europa los reyes obedecían al Papa ciegamente. Y hay de aquel que no lo obedeciera. El Papa mandaba quitarlo. Así tan sencillo. Hasta que llegó el momento donde empezó la reforma evangélica. Amén. Amén. Mire, esos reformadores realmente eran sacerdotes, eran monjes, eran parte del clero, que porque amaban a Dios y creían en su palabra, leían unas cosas y decían, espérate, nosotros estamos haciendo unas cosas que no están bien, vamos a arreglar esto. Pero eso les costó persecución, muchos de ellos murieron, muchos de ellos pues fueron perseguidos tremendamente. Los que Dios usó para escribir esta Biblia, la Reina Valera, eran unos monjes en un pueblo llamado Santiponce, cerca de la ciudad de Sevilla. Había un monasterio, está todavía, yo he ido varias veces. No se está usando como monasterio ya, es un museo realmente. Tuvo muchos años que se estaba arreglando y poniendo al día para poderlo abrir. Remodelándolo, gracias. ¿Qué pasó? Pues allí había monjes que recibieron el mensaje del evangelio, amén, por un hombre llamado Julián Hernández, o Julianillo como le llamaban, que supuestamente pues vendía, era un vendedor ambulante, pero cuando destapaba una página, Biblias, Nuevos Testamentos, literatura cristiana, y se convirtieron, muchos de esos monjes se convirtieron. Claro, cuando se enteraron, pues fueron perseguidos, muchos de ellos huyeron, y entre ellos Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que los dos
eran de los monjes que estaban ahí, y pudieron hacer su trabajo de traducción fuera de España. Y para poderlo entrar a España más adelante, pues fue que hicieron aquellas Biblias, ¿verdad? Y toda es una historia que ya en otro momento pues la contaremos con más detalle. Pero ciertamente, hermano, no ha sido fácil por causa de esta ramera que mata, en cuyas manos, dice ahí, se ha encontrado la sangre de los siervos de Dios. Amén. Eso ha pasado muchas veces. Julianillo, ese joven que les menciono, fue muerto en la hoguera en Sevilla. Lo mataron. En Sevilla hay una plaza, hay un callejón que lleva al río Guadalquivir que se llama el Callejón de la Inquisición. Es lo único que queda del castillo de la Inquisición, que era un castillo grande, pero ahora lo que queda es más que un callejón. Entonces, ¿qué pasa? Usted puede ir allí y allí pone allá arriba Callejón de la Inquisición. Entonces, eso fue por muchos años estuvieron matando. Toda persona que se consideraba un peligro para las rameras, había que matarlo. Era un hereje, se declaraba hereje, se le condenaba, se le acusaba de un montón de cosas y moría de diferentes maneras. Había muchos que morían en la hoguera, otros eran colgados, otros los estiraban así lo llaman el potro, las torturas, lo metían dentro de una caja que tenía clavos así. Santo Por fuera tenía la imagen de la Virgen, pero lo metían dentro, se dejaban y quedaba atravesado por un montón de cuchillos. Todas esas cosas se hicieron en aquel tiempo y todo eso sancionado y permitido y aprobado por este sistema religioso. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que el Señor nos pide a nosotros que salgamos de medio de ella, que Dios no nos ha llamado para compartir y estar, dice, con el tan ni aún comáis. Amén. Así que ciertamente en este capítulo 18 se nos habla de esa caída, va a ser destruida en un momento, en un día, toda esa destrucción. No solamente el sistema religioso como tal, sino la ciudad, sede donde está el sistema religioso. Esa ciudad la van a destruir también. Amén. Bien, vamos a dejar el estudio hasta aquí, porque entonces ya el próximo, el capítulo 19, ese sí que nos va a gustar mucho. El capítulo 19 Amén. es la segunda venida de Cristo. Amén. Visible. No es rapto. La segunda venida visible, donde dice al principio de Apocalipsis, dice, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Pero va a venir acompañado de ¿qué? De la iglesia que se llevó. Así que ciertamente de ahora en adelante, pues ya nos tocan unos capítulos más bonitos, más felices, gloria al Señor, porque hemos visto mucha muerte, mucha tragedia, mucho juicio de Dios. Pero todo eso lleva a lo bueno. Alabanzas al Señor. Pues le damos gracias al Señor porque en esta noche pues nos ha ayudado a traer este estudio y vamos a hacer una oración. No sé si tenemos algún mensaje o algo, una pregunta o algo que hayan enviado. No. Recuerden hacer sus preguntas y postearlas, que Oscar con mucho gusto las contestará. Sí, Señor. La puedo contestar yo, la pueden contestar ustedes también. Claro. Alabanzas al Señor. Bien, vamos a orar. Gracias, Señor. Padre Celestial, Señor, te bendecimos, te adoramos y te damos gloria, Padre. Nos presentamos delante de ti en esta noche, Señor. Padre, tu palabra nos dice claramente en ese capítulo 18, Padre, ese sistema religioso y esa ciudad donde se asienta el sistema religioso van a recibir el juicio justo tuyo, Señor. Padre, ahora mismo, Señor, a veces nos preguntamos por qué estas cosas suceden, por qué se permite que siga sucediendo esto, por qué esta maldad que lleva tantos siglos sigue adelante, y es porque llega un momento donde el juicio tuyo completamente caerá sobre ese sistema religioso y sobre esa ciudad. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios justo y tú eres justo en todos los sentidos, Señor. Amén. De tal manera, mi Dios, que tu palabra nos enseña que podemos esperar tranquilamente, Señor. No poner nuestra mirada si se está haciendo justicia o no, porque eventualmente sí se hará, Padre. Amén. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante, a mantenernos firmes, Padre. Queremos escuchar la trompeta, pero no la trompeta del juicio, sino la trompeta cuando tú vengas a buscar a tu iglesia, Señor. Queremos escucharla para ir ser trasladados al reino de los cielos, que es allá arriba en el cielo, Señor. Y nosotros entonces estar contigo durante ese periodo de 7 años allá arriba, Señor,
7 años arriba estando contigo, Señor, en las bodas del Cordero, la cena del Cordero, Gloria en todas a esas Dios. cosas, Señor, maravillosas que tú tienes para tu iglesia, mientras que aquí abajo en la tierra sucederán los juicios, Señor, y caerán toda clase de juicios tuyos, mi Dios. Padre, todas esas cosas todavía no han sucedido, Señor, pero las esperamos, Señor. Amén. Sabemos, Señor, que tú eres fiel en lo que has Toda la prometido, gloria es Señor. tuya. Ayúdanos a ser fiel para que podamos estar a la altura, Señor. Para que cuando tú vengas a buscar a tu iglesia, podamos irnos, Señor. Padre, mi Dios, que vivamos vida santa delante de ti, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias en esta noche. Dios. Amén, Señor, amén. 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 Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Y hasta el próximo jueves, si Dios lo Si bendiga. Dios lo permite. Amén. Bye.